Después esto lo leen en el capítulo 2. El capítulo 2 le va a dar un poco de orientación diferente a lo que voy a dar yo. Lo mío es más directo. Espero que se entienda. Entonces Dani, vamos te a ver. pregunto, que no me acuerdo, Sí, ¿esto lo convertiste en PDF de la clase pasada o no? creo que sí. Creo que sí. Después cualquier cosa me fijo. Puede ser que me haya olvidado. ¿Está bien? Pero ustedes tienen acceso al Jamboard y de ahí también lo pueden hacer PDF, creo. Si no tienen, me avisan, pero después de clase me fijo. ¿Ok? Bueno, ni Bueno, sé cómo se busca el vayamos otro ahí. llamo. Bueno, De verdad que no, nunca lo usé. te fijas en YouTube. No, mentira. Después te digo. Dale. Qué mala onda, ¿no? Lo que te dicen. No, fíjate en YouTube. Bueno, primer punto. Ya vimos lo que es una red de Bravee, lo que es una red de Bravee con base. La clase anterior, la idea era introducir esas redes. Hoy vamos a ver otro tipo de redes que se conectan mucho con las que vimos el año pasado, no la clase pasada, como está hoy, ¿sí? Que es la red recíproca. Y vamos a ver, ahora lo que vamos a ver es la definición. Cuando decimos red recíproca, es recíproca a otra red. A la red que es recíproca es a una red de Bravee, ¿no? Esa red de Bravee es una red que vamos a llamar red directa, para hacer la diferencia entre, ¿no?, una red directa y una red recíproca. Y esta red directa es o sea, para darle un sentido, es una red de Bravee recíproca a qué, ¿no? O sea, es una red recíproca a qué, ¿sí? A una red que llamamos red directa, y esa red directa es una red de Bravee generalmente en el espacio ordinario, digamos. En el espacio ordinario, no en el espacio ordinario, sino en el espacio ordinario. ¿Está bien? ¿Qué es el espacio ordinario? Es el espacio que estamos acostumbrados, es el espacio que se mide, ¿no?, en metros, las posiciones. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada con redes. Con esas redes te vamos a referir redes directas, son las redes en donde están presentes los átomos, ¿no? A eso llamamos red directa. Hoy vamos a ver otras redes que se conectan con esa red directa. Esta red directa, ¿se acuerdan que se definía con un conjunto de puntos que estaba determinado por una base de vectores primitivos, que podríamos decir que es N1 por A1 más N2 por A2 más N3 por A3, con los N enteros, y los vectores A son los vectores primitivos de la red, esa red directa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir la red recíproca. Recíproca a esa red directa va a ser una red de puntos, cuyos puntos vamos a llamar K grande, ¿sí? Es el conjunto de puntos de vectores K que tienen la propiedad de que si yo multiplico, ¿sí?, o hago esta operación, a la IK por R, para todos los R de esa red directa, el resultado va a dar 1. ¿Está bien? O sea, para todos los R pertenecientes a, podríamos llamar, red directa. Esa sería la definición de la red recíproca. ¿Sí? Es un conjunto de vectores K, ¿sí?, tales que se cumplen. Si yo hago esa operación con todos los vectores de la red directa, me da 1. E a la IK por R igual a 1. ¿Sí? Simplemente una definición. No hay mucho más que decir. ¿Se entendió? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, y esto sería lo que podríamos llamar una RR.
que sería la red recíproca. Es un conjunto de puntos. ¿Mm? Si esa red recíproca, así como la red directa se da en el espacio directo, en el espacio ordinario, ¿sí? Esta red recíproca se da en un espacio que se llama espacio recíproco. ¿Está bien? Es un conjunto de puntos en ese espacio, es un espacio recíproco, y en términos de unidades, si el espacio ordinario está en metros, ese espacio recíproco está en unidades de 1 sobre metro. ¿Está bien? O sea, acá, si yo le pusiera las unidades al espacio ordinario, ¿sí? Sería metro, ¿sí? Serían las magnitudes físicas que tienen, digamos, las posiciones. Esto es 1 sobre metro. ¿Está bien? Es una especie de espacio de frecuencias, el espacio recíproco. En ese espacio recíproco se presenta la red recíproca. ¿Estamos? Bien. El conjunto de puntos, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer algo que dijimos algo al final de la clase pasada, es mostrar, digamos, que si yo escribo a este K como una combinación lineal con enteros M1 por B1 más M2 por B2 más M3 por B3, ¿no? Donde al B1 lo defino así. ¿Se acuerdan que habíamos puesto algo 2pi A2 por A1 sobre A1, producto escalar A2, acá es A3? Si yo defino al B1 así, defino al B2 de esta manera, 2pi, B2 sería 3 por A1, acá lo mismo, 1, ¿sí? Ahí. Y defino al B3 Che, de esta Dani, te manera. consulto, ¿tienen que ir en orden los Sí. números? Sí, fíjate que vos tenés que respetar que sean cíclicos para que la definición, ¿sí? Sea más fácil de recordar y además tenga sentido. También fíjate que después del 3 viene el 1 siempre, ¿no? Después Sí, del sí. 1 viene el No, 2, por eso te después del 2 viene consulto, el porque 3. vi que lo pusiste en orden. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Y acá sería ¿Y abajo B1 fue más... A1 por A2 cruz A3 en todos? ¿El denominador? Sí, también podés poner A2 por A3 por A1, ¿no? Si vos lo pones así también, acá tranquilamente, en vez de poner A1 por A2 por A3, también puedo poner A2 por A3 por A1, ¿no? ¿Se acuerdan que es un producto mixto y tiene que respetar? Uno puede hacer esa operación en un producto mixto. Ah, se puede hacer, Bueno, no si un... cambiaría, porque por ejemplo, si en el paréntesis pongo A1 cruz A2, se me simplificaría, ¿no? No podría hacerlo Claro, también. no, pero ojo, no podés simplificar eso porque es un producto escalar. ¿Ok? Hay un producto escalar en el medio. No Sí. podés hacer esto, a ver, ya sé lo que vos decís. Esto que está acá. ¿Vos decís eso? ¿Mm? Eso no se puede hacer. ¿Está bien? Porque ahí abajo te estarías perdiendo del coseno del producto escalar, ¿no? ¿Sí? Y además te quedaría, ¿qué te queda abajo? Un vector. ¿Qué es lo que te queda? Está re mal definido eso. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí. Entonces, muy bien, ya me hicieron, ahí cambio el próximo. Bueno, si uno define estos vectores que se llaman vectores primitivos de la red recíproca, uno puede mostrar que cualquier K mayúscula, cualquier K grande, definido de esta manera, ¿sí? Donde estos M's, obviamente igual que antes, son enteros,
es fácil mostrar, digamos, que cumple esa propiedad para cualquier R de la red directa. O sea, vamos a pasar al otro. ¿Sí? Entonces es fácil ver que se cumple que E a la I K por R da 1. Lo vemos. Bueno, acá hay que recordar que el R, por ser perteneciente a la red directa, tiene esta facha. N1 por A1, N2 por A2, N3 por A3. El K tiene esta facha, M1 por B1. Yo voy escribiendo todo, así le doy tiempo a pensarlo, digamos. Por B3, ¿sí? Y digamos, de la definición, digamos, por construcción que hicimos de los B, uno tiene esta situación. ¿Está bien? Es como que los vectores de la red recíproca serían digamos, la base covariante, si es que lo A es la base ¿sí? Sería la base covariante si el A es la base contravariante, pensándolo en los términos que hablamos en la clase pasada, ¿está bien? A ver, pensémoslo así. Esto también puede hacerse en 2 dimensiones. Esto puede llegar a servir para un ejemplito después. Imagínense que ustedes tienen en 2 dimensiones esta red. ¿Está bien? Vamos a hacerla más complicada. Esta red, ¿sí? Que sería una cuadrada con un puntito en el medio. ¿Está bien? Y uno usa como vectores primitivos, usa estos. El A1 es igual al X versor por una distancia A. Y el A2, ¿sí? Esto es una red de Bravais, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Y el A2 sería el X versor más Y versor sobre 2 por A. ¿Ok? Entonces, una forma de ver, sin usar la fórmula esa, pero una forma de ver cuál es la base, la otra base, digamos que la base de los B. Estoy diciendo la palabra base y no tenía que usar la palabra base porque la base sí se usa para otra cosa en sólidos. En realidad es el conjunto de vectores primitivos, como debería llamarse. Pero bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuánto vale para este caso B1 y cuánto vale B2? Y uno lo que puede hacer es, según lo que dijimos en la clase pasada, fíjense, que si uno sigue la 1, ¿sí? En esa dirección, ¿sí? Pensando en coordenadas curvilíneas, uno tiene que en esta dirección, una coordenada que va en la dirección de A1 se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, debe haber un vector en esta dirección. Voy a borrar el A2 para... Debe haber... A ver, espera que primero pongo el A2. ¿Dónde está? Debe haber un vector, ¿sí? En esa dirección vertical, ¿sí? Que sería una especie de equipotencial para una coordenada que se desarrolla hacia la derecha. ¿Está bien? Que sea perpendicular, o sea, que es a la vez perpendicular a A1, ¿sí? Y el producto escalar con A2 me dé 1. ¿Está bien? O sea, yo lo construyo, digamos. Fíjate, si yo elijo, acuérdense que el A2 era un medio por A, ¿está bien? Entonces, si yo elijo, por ejemplo, si esto vale A, este vector, ¿sí? Fíjense que este vector B2
¿Ok? Ojo, acá yo estoy graficando, o sea, hago mal porque estoy graficando en el, o sea, el espacio, el B es un vector del espacio recíproco y yo lo estoy graficando en el espacio directo. Así que no lo voy a graficar, porque estaría mal. No lo voy a poner ahí, ¿sí? Puede confundir. Yo lo voy a poner directamente acá, ¿sí? El B2, ¿sí? Si yo digo que vale, solamente tiene coordenada en la dirección y vale, fíjense, 0,2, ¿ok? Si lo pongo así nada más, ¿sí? Por 1 sobre A, ¿no? Fíjense que el 0,2 por 1 sobre A es perpendicular, o sea, este B2 es perpendicular a 1, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, que quedaría A1 por B2 igual a 0. Y a la vez, si yo hago la multiplicación de A2 por B2, me quedaría 1, ¿no? ¿Por qué 1? Y porque el A se te va con el A, Claro. ¿sí? Y el 2 por un medio te queda, en X no tenés nada, ¿sí? Es un producto escalar esto, ¿sí? Y el 2 se te va con el un medio. Entonces te queda 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Y eso sería justo, fíjate, una coordenada, ¿sí? Como una especie de equipotencial para una coordenada curvilínea que se desarrolla hacia la derecha. Después vos tendrías otra coordenada curvilínea, si querés pensarla así, que es la que se desarrolla en forma diagonal, en esta dirección. ¿Sí? Le digo curvilínea, no tiene nada de curvilínea, estas son bien rectas, ¿no? Pero... Che, Dani, ¿y el B no lo tendrías que multiplicar por 2pi? eso sí, eso lo iba a decir al final. ¿Está bien? Claro, acá estoy viendo solamente que el producto de 1 o 0, ¿sí? Pero bueno, me adelantaste, tenés razón, acá va 2pi, para que el producto de 2pi, ¿está bien? Porque es, o sea, estamos pidiendo que lo que sea 1 no es el producto escalar, sino, digamos, el E a la I K por R, entonces tiene que ser, se cuela el 2pi ahí. ¿Y por qué ese 2pi? El libro dice que es una propiedad. ¿Por qué una propiedad? O sea, porque si vos te lo elegís así, si querés, te lo podés, que sea 1 y Sí, listo. sí, absolutamente. También es como trabajar en un espacio de frecuencias angulares o un espacio de frecuencias secas, la diferencia, ¿no? Cuando vos tenés un espacio de frecuencias angulares, ¿sí? Lo común es 2pi, ¿no? Por la frecuencia, a secas, la F. Sí. ¿Sí? Es simplemente una convención, le conviene acá, o sea, la convención es siempre trabajar en ese espacio de frecuencias angulares, sería porque se cuela el 2pi, ¿no? Pero simplemente es eso. Es la misma diferencia que hay entre una frecuencia a secas, que Hertz, también con una frecuencia angular, que es Hertz, pero ahí se cuela el 2pi también. Claro. ¿Está bien? Está bien. Y después acá el B1, fíjate que tiene toda la facha para estar en esta dirección, en la dirección diagonal pero hacia abajo, ¿sí? Y si yo... entonces, a ver, yo lo voy a poner acá para que quede más clarito cómo tiene que ser el resultado. Esto en vez de escribirlo con versores, lo voy a escribir así. Esto sería, el A1 sería A,0, o vamos a ponerle el A afuera. Y el A2 en este caso sería un medio por A. ¿Está bien? Entonces, el B1 tendría que estar para abajo. Fíjense que si yo acá voy a hacer una pruebita, pongo 1 a la derecha menos 1 abajo, ¿sí? Y si yo lo multiplico con el A1, y acá le pongo un 1 sobre A, me queda genial, ¿no? Porque me queda B1 por A1, me queda 1. ¿Sí? Sí. Y el B1 por el A2, ¿sí? El 1 medio se me resta con el otro 1 medio, así que genial.
Y por lo mismo que me dijo ahí el GON, acá le vamos a poner un 2pi. ¿Está bien? De esa manera se me cumplen las otras propiedades, que es A1 por B1 igual a 1 y A1 por, no, A2 por B1 igual a 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, y fíjense, ¿por qué no grafico yo esos vectores B1 y B2 en este espacio? Porque este sería el espacio directo, y desde el punto de vista físico estaría matemático, quizá no habría problema. Desde el punto de vista físico, este es un espacio de posiciones, y el espacio del recíproco es un espacio de, fíjense que el 1 sobre A, ¿no? En unidades es 1 sobre metro. ¿Se entendió? Sí. Así que no lo voy a graficar, por las dudas. Bueno, ese sería un ejemplo eso sería un ejemplo de vectores primitivos, ¿sí? Ustedes pueden tranquilamente aplicar la formulita esta que usamos con los productos vectoriales y los productos mixtos para obtener los vectores primitivos en la red recíproca. Sí. Nada más que, bueno, si está en 2 dimensiones, el tercer vector tendría que ser en z versor, ¿no? O sea, te creas otro vector para poder usar la fórmula. Sí. En el caso que vos lo dibujes, vos podrías, a partir de esos puntos de la red recíproca, podrías, a partir de esos vectores, podrías reescribir todo, ¿no? Porque una red recíproca no era de Bravais, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que mostrar. Todavía no lo mostré eso. ¿Sí? Hasta ahora yo definí lo que es una red recíproca. ¿Está bien? Hasta ahora, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? O sea, en el medio de mostrar que era una red de Bravais, ¿viste? Hice esto para ejemplificar, digamos, un problema en 2 dimensiones, que quizás no es tan trivial, y ahí interrumpí un poco el razonamiento. Pero ahora sigamos con eso. Yo me había quedado acá, ¿sí? O sea, uno puede mostrar que en general esto es así, ¿está bien? Digamos, los vectores primitivos en una red y en otra, si uno hace el producto escalar, tiene esa propiedad que está acá. ¿Ok? Entonces, si uno usa esa propiedad, cualquier vector escrito, cualquier vector de la red, o sea, los vectores escritos de esta forma pueden tranquilamente representar a la red recíproca. ¿Sí? O sea, por lo menos sabemos que están incluidos en la red recíproca porque tienen esta propiedad, que es la que voy a mostrar ahora. Por ejemplo, si yo hago eso, me quedaría E a la I. K por R es igual a E a la I. Habíamos dicho M1 por B1, ¿no? M2 por B2, M3 por B3, producto escalar, ahí me quedé un poco corto, por, y acá estaría el R, que sería N1 por A1, ¿está bien? Bueno, si yo hago esa cuenta, el B1 con el A2 se da 0, el B1 con el A3 da 0, ¿sí? Entonces quedaría solamente el B1 con el A1, quedaría 2pi, ¿está bien? Y uno si va desarrollando esa cuenta, esto me queda E a la I, 2pi por M1 por N1 más M2 por N2 más M3 por N3. Y bueno, eso es igual a E a la I 2pi por un entero, ¿no? Porque el producto de enteros y la suma de enteros es entera. Y eso ya sabemos que me da 1. O sea que lo que acabamos de mostrar es que si yo escribo acá como una combinación, ¿sí? Como pertenecientes, esto sí que es una red de Bravais, ¿no? O sea, si K pertenece a esta red de Bravais con vectores primitivos, ¿no? Sería una red de Bravais generada por unos vectores primitivos que sean B1, B2 y B3. Entonces se cumple que E a la I K por R es igual a 1 para todo R. ¿Está bien? Pero ahí yo no estoy mostrando que
que la red recíproca es una red de Bravais. Ahí le estoy diciendo que por lo menos hay una red de Bravais incorporada en esa red recíproca, ¿no? ¿Se entiende eso? Faltaría demostrar esto. Si K no pertenece a la red de Bravais, generada por los vectores primitivos B1, B2 y B3, entonces E a la IK por R es diferente de 1. ¿Sí? Para algún R. ¿Se entiende? O sea, me faltaría, esto completaría el razonamiento. O sea, si yo pruebo esto, faltaría probar eso. Si yo pruebo esto, parece una clase de matemática, ¿no? Pero bueno. Si yo pruebo esto, entonces puedo asegurar que la red recíproca es de Bravais. ¿Está bien? Y no es difícil probar eso porque vos lo que podés hacer es... lo que puedo hacer, estoy usando pizarras así como, bueno, como son gratis. No es difícil porque vos podés suponer, bueno, si el K no pertenece a esa... a esa red, ¿sí?, de Bravais generada por esos vectores primitivos, vos podés llegar a la conclusión, más o menos rápido, de que la expresión del K, ¿sí?, vos podés trasladar todos a la primera celda y te va a quedar algo así, como que el K se puede escribir con alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3, cualquier eso lo vemos después, pero les muestro más o menos por dónde viene la mano. ¿Sí? Donde, ¿sí?, por lo menos uno de estos dos, o sea, por lo menos uno de estos tres alfas, no son enteros. O sea, hay alguno ahí que por lo menos no es entero. O sea, y para hacerlo un poco más específico, podemos definir por lo menos, por lo menos existe uno de los alfas, un alfa tal que, ¿sí?, esté entre 0 y 1, no valga ni 0 ni 1. ¿Está bien? Uno puede llegar a... Se entiende, ¿no? Porque uno tiene una red. Esta sería la red recíproca, si quieren. Entonces, en principio, la red de Bravais que estábamos considerando era esta. ¿Está bien? Bueno, si yo no quiero considerar un K que no esté en esa red de Bravais, yo me tengo que parar por acá, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ese vector K, que no lo vamos a poner con K grande, sino con K chico, este sería, ponerle B1, y este es B2, esto me quedaría 1 por B1 más 1 por B2, con eso llego hasta acá, ¿sí? Y después me quedaría un alfa 1 por B1 más un alfa 2 por B2. ¿Está bien? Ahora, ese alfa 1 y ese alfa 2 están entre 0 y 1. ¿Está bien? Porque están adentro de ese... ¿Sí? Están ahí. ¿Se entiende que va entre 0 y 1? El alfa 1 y el alfa 2 ahí. Entonces, cuando uno hace esta cuenta, E a la I, K por R, ¿sí? Como ya esta parte sabemos, esta parte que está acá, ya la cuenta la hicimos, ¿sí?, esa parte va a dar 1. O sea, el E a la I, K, o sea, el E a la I. Pero se separan los Claro, exponentes, claro, me el- quedaría 1 las B1 exponenciales. más 1 B2 por R por E a la I, claro, exactamente. Alfa 1 B1 más alfa 2 B2 por R. Claro. Ahora, esto me va a dar 1, ¿sí? Así que te queda directamente esto, que es lo que yo estoy mostrando acá. ¿Sí?
Entonces, en realidad, para ser un poco más limpitos, acá vamos a borrar, vamos a poner K, o quizás delta K chiquito, ¿sí? Que sería esto, ¿no? Delta K chiquito, y uno lo que tendría que probar es que E a la I delta K por R, existe un R en donde esto sea diferente de 1. ¿Está bien? Pero bueno, si ya sabemos, por ejemplo, si ya estamos seguros de que por lo menos algún alfa de esos está entre 0 y 1, ¿sí? Cuando yo haga esta cuenta me va a dar, si voy muy rápido me dicen, esta cuenta me va a dar, aplicando las propiedades que mostré recién entre los A y los B, esta cuenta me va a dar E a la I 2pi alfa 1 por n1 más alfa 2 por n2 más alfa 3 por n3. El n era con los R, ¿no? Venía de la expresión de los R. ¿Sí? Y entonces yo lo que puedo hacer es, suponete que si el alfa 2 es el que está entre 0 y 1, ¿está bien? Si el alfa 2 es el que está en 0, por ejemplo, entonces yo elijo alfa n1 igual a 0, n3 igual a 0 y n2 igual a 1. Ya está. ¿Está bien? Y ya con ahí encontré un R, ¿sí? Que me va a dar, eso me va a dar diferente de 1, ¿no? Porque me quedaría algo E a la I 2pi, no, es algo que está E a la I con un ángulo que va entre 0 y 2pi. Y eso es imposible que me dé 1. ¿Está bien? Ponele que valga Pero 0,3. ¿Sí? Dani, los alfes, o sea, vos te los elegís así para que te dé distinto de uno, ¿o no? O sea, ¿cuál es la idea de la demostración? La idea de la demostración es que si vos vas, o sea, si vos vas digamos, elegís un punto que no pertenezca a esa red de Bravais, ¿sí? Que está generada por B1, B2 y B3, Sí. necesariamente va a haber, ¿sí? La cuenta se va a reducir, ¿sí? Sí. A esto, digamos. ¿Está bien? Porque la parte es como que traes esta celda que está acá. A ver, ya que está. Claro, pero o sea, eso ocurre Esta celda que porque, está ahí la traes al origen, ¿no? Y te queda, digamos, el análisis en una celda que está ahí en el origen, acá. ¿Está bien? Pero bueno, después cualquier cosa lo vemos bien, pero básicamente es, ¿sí? Como uno tiene o sea, tiene, digamos, la particularidad de que vos podés elegir un R convenientemente para que eso no se cumpla, es fácil la demostración. ¿Está? claro, Está claro, digamos, que si vos ponés E a la I, si vos ponés E a la I 2pi por un número que esté entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo 0,3, como dije, esto está claro que da diferente de 1, ¿no? Es un versor que está a un ángulo determinado que no está, ¿sí? Apuntando hacia la derecha. Más que versor, podríamos decir fasor. Bueno, esa sería la parte en donde uno muestra, ¿sí? Que la red de recíproca es una red de Bravais, ¿sí? Y está generada por esos vectores primitivos B1, B2 y B3. Lo que sigue es, ahora, ¿cuál es la utilidad? A ver, en la lista que había marcado, 3, que sería el punto 3. ¿Cuál es la utilidad de una red recíproca, ¿no? Bueno, y la primera utilidad es
la conexión que tiene con cualquier análisis que haga uno tipo Fourier, digamos. Seguís en la otra. Ajá, bien. ¿Mm? La utilidad tiene que ver con Fourier. ¿Se acuerdan que Fourier era, o sea, cuando a nivel de series, ¿sí? Era una cosa que surgía cuando vos tenías una función que era periódica, ¿está bien? Y acá, cuando uno quiere describir alguna función que tiene la periodicidad de la red, por ejemplo, la densidad electrónica o cualquier cosa, ¿no?, que tenga la periodicidad de la red, función matemática o física, uno puede decir esto, digamos, que uno tiene esta propiedad, que f de r, o sea, cualquier vector r, uno lo puede escribir también usando los... Ahora estamos en el espacio directo, ¿no? No estamos en la red directa, estamos en el espacio directo. En el espacio directo, sí, vos tenés un continuo de posiciones que uno podría definirlo de esta manera. A ver, yo qué sé. Alfa, me van a matar después por la cantidad de letras que estoy poniendo, pero bueno. A1 más beta 2 más gamma A3. ¿Sí? Ahora, los alfa, beta y gamma pueden ser cualquier número, digamos, no tienen que ser enteros. Si fueran enteros, solamente estaría describiendo la red directa, ¿sí? La red de Bravais directa. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Sí. ¿Ok? Bueno, si yo uso eso, yo tranquilamente podría describir cualquier función matemática para representar algo, ¿sí?, en el espacio, como una función de alfa, beta y gamma, ¿no? Serían mis tres coordenadas. Acá en vez de poner eso voy a poner alfa, beta y gamma. Ahora, ¿qué propiedad tiene esa función? Esa propiedad tiene que tener la propiedad de periodicidad de la red. Y esa propiedad se puede caracterizar diciendo que eso debe ser igual, por ejemplo, si nos concentramos en alfa, alfa más 1, beta, gamma. ¿Se entiende esto? Porque si yo me traslado, ¿sí?, un vector ahora en la dirección A1, ¿sí?, un vector primitivo, ¿no?, la red sigue siendo igual. ¿Ok? Entonces, esa función es una función que expresa esa periodicidad en la dirección A1. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. O sea, acá lo que estoy diciendo es, si esto es R, lo que estoy diciendo es que f de R es igual a f de R más A1. Si lo estoy escribiendo a nivel de vectores, ¿no? Escribir eso así o escribir esto es lo mismo sería. Ahora van a ver por qué complico esto de esta manera, porque lo otro va a salir. ¿Sí? Estas dos cosas son dos formas de ver lo mismo. Esta sería algo a lo que estamos más acostumbrados, y esto que está acá abajo es usando las coordenadas, ¿no? ¿Sí? Está claro que el alfa más 1 tiene que ver con que yo hice una traslación, ¿sí?, de un A1 en R. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Se entendió? Es como, imagínate que el A1 es X versor, el A2 es Y versor y el A3 es Z versor. Y la constante de red sería 1, Claro. ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es que f de x y z es igual a f de x más 1 y z. ¿Está bien? Y lo Claro. mismo podríamos decir para beta y para gamma. ¿Está bien? Nada más que ahora lo estoy haciendo más general. ¿Por qué lo estoy haciendo más general? Porque el resultado van a ver que es bien general. Si uno usa esto por el series de Fourier, uno sabe que el f de alfa, beta, gamma se puede escribir con una sumatoria. Podríamos poner desde M1 de menos infinito a infinito, ¿sí?, un coeficiente de Fourier,
estaría caracterizado por M1. ¿Está bien? A los beta y al gamma yo lo puedo usar como etiqueta. ¿Sí? Fijo el beta y fijo el gamma, ¿no? Entonces el coeficiente va a depender de beta y de gamma. Y acá tendríamos un E a la I. Y esto sería 2pi. 2pi. Y esto sería alfa M1. ¿Está bien? Fíjense que este exponencial, si yo a alfa lo cambio por alfa más 1, ¿está bien? La exponencial no cambia, queda igual, ¿no? Esa sería la periodicidad. ¿Está bien? Me quedaría, ¿sí? Un E a la I 2pi M1 nada más, y eso da 1. ¿Está bien? Entonces, listo. Entonces, si yo sigo ese razonamiento ahora para beta y para gamma, si yo sigo ese razonamiento para beta y para gamma, ¿qué me va a quedar? Lo que me va a quedar es que f de alfa, beta, gamma, ¿sí? O sea, mismo razonamiento para beta y gamma. Entonces lo que me va a quedar es una triple sumatoria con M1, M2 y M3. Un coeficiente que va a depender de M1, M2 y M3. Y un exponencial que me va a quedar E a la I 2pi, M1 por alfa, más M2 por beta, más M3 por gamma. ¿Ok? Es el mismo razonamiento, ¿no? Ahora el razonamiento lo hago sobre esta función que está acá. O sea, en vez de hacerlo sobre la función, voy haciéndolo sobre esto que está acá. ¿No? El razonamiento lo hago sobre ese coeficiente. Ahora lo pienso yo como función de beta y de gamma. Claro. También tienen que tener la misma periodicidad. Y ese CM1 de beta gamma tiene que ser igual a CM1 de beta más 1 gamma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la función original, la f, tenía esa periodicidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, re matemático. Entonces, fíjense, me quedaría eso. Y bueno, esto que está acá, yo lo puedo pensar. A ver, lo voy a poner para no cambiar de pizarrón. Esto que está acá, yo lo puedo pensar como K por R. No K por R, K por R chiquito. El K grande tiene M1, M2 y M3 y el R chiquito tenía alfa, beta, gamma. ¿Sí? Y en vez de usar las etiquetas M1 y M2 y M3, ¿sí? Este C yo lo puedo pensar con una etiqueta que sea de K. Y la sumatoria, en vez de que sean sobre esos enteros, uno puede ser sobre los vectores de la red recíproca. O sea, K. ¿Se entiende? Entonces lo que me quedaría... Este resultado es importante. Va a ser más importante después cuando trabajemos con electrones. Lo que me quedaría es que esta función f, ¿sí? Que era de alfa, beta y gamma, pero también la puedo pensar como una f de r, es una sumatoria sobre todos los vectores de la red recíproca, ¿sí? Tipo Fourier. ¿Está bien? Y fíjense que ahora estoy usando Fourier de la manera más general posible a nivel de series, porque los vectores que estoy usando yo para describir el espacio no son vectores ortogonales. ¿Está bien? Son vectores que pueden tener cualquiera. Lo importante es que no sean colineales. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, esa sería la primera utilidad de la red recíproca. Te sirve para expresar cualquier función que tenga la periodicidad de la red. Usando un desarrollo tipo serie de Fourier. ¿Se entendió? Sí. Este sería el resultado. Importante.
La segunda utilidad, con eso vamos a volver permanentemente, digamos, ya cuando hablemos de alguna función, digamos, que describa alguna propiedad de la red, ¿sí? Va a tener que tener las propiedades de simetría de la red y entonces uno la puede escribir de esa manera, ¿sí? Usando ese desarrollo. ¿Está? La segunda utilidad tiene que ver con que el K sirve para describir lo que llamamos familia de planos. Familia de planos es la red. Primero digamos que es una familia de planos. Para describirlo un poquitito, en 2 dimensiones, una familia de planos, ¿sí? Es, bueno, supónganse que esto está bien dibujado, ¿no? Y esto se extiende, ¿no? Una familia de planos es, primero que todo, agarrar un par de puntos, ¿sí? Y unirlos. En 2 dimensiones un plano es una recta, ¿sí? Primero tomamos cualquier punto de la red, esto sería la red directa. ¿Mm? Cuidado que este K está en la red recíproca, ojo. Este conjunto de puntos es un conjunto de puntos en la red directa. Tomamos 2 puntos, por ejemplo, podemos tomar este punto y este. ¿Está bien? Después me quedó este punto y este. Y ahí tenemos un plano. Yo uno esos 2 puntos y tengo un plano. ¿Estamos de acuerdo que ahí tengo un plano? Bueno, yo después con ese plano puedo recorrer toda la red. O sea, cubro toda la red directa. ¿Cómo lo cubro? Digamos, tomo esa inclinación, ese plano, y lo voy trasladando para cubrir toda la red. Fíjense que me quedaría esto cubierto, esto cubierto, esto cubierto, y esto que está acá en el medio también cubierto. ¿Se entendió? Sí. Esa sería una familia de planos específica. Yo puedo elegir, o sea, hay infinidad de familias de planos porque la elección de 2 puntos, ¿sí? Son infinitas. Lo que sí, a veces yo puedo, si después elijo estos 2 puntos, está claro que estos 2 puntos, la familia de plano va a ser la misma. Así que no tiene sentido elegir esos 2 puntos. Me comí un plano, ¿no? Acá. ¿Está bien? Los 2 puntos esos celestes no tienen sentido porque ya elegí la familia de plano. Otra posibilidad podría ser... esto lo voy a poner rojito o blanco. Otra posibilidad es elegir... Bueno, y si estoy en 3 dimensiones, en vez de elegir 2 puntos, tengo que elegir 3 puntos para definir un plano, ¿no? Acá estoy eligiendo 2 porque estoy en 2 dimensiones. Si yo elijo, por ejemplo, este y este, listo, la otra familia va a ser esta. Esta es más fácil. ¿Sí? Esa sería otra familia de planos, y fíjense que una familia de planos cubre toda la red. ¿Sí? Cubre, lo más importante es que cubren toda la red directa. ¿Sí? Que estoy pensando, cuando hablo de red directa, es en el espacio ordinario, y estoy pensando también en una red de Bravais. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo interesante de todo esto es, con respecto a la red recíproca, ¿qué tendrá que ver la familia de planos? Que es una cosa que se expresa en la red directa con la red recíproca. Bueno, cada familia de planos está asociada a un vector de la red recíproca. O sea, eso es lo que vamos a mostrar ahora. Como dijiste, Dani, cada familia de planos
está asociado a un vector de la red recíproca. ¿Sí? O sea, hay una, como una asignación unívoca entre una familia de planos específica y un vector de la red recíproca. ¿Está bien? Ahora vamos a explicar eso. Para que me pongo la otra pizarra. Mi alumno no me borró el pizarrón. ¿Sí? Así que voy a escribir en negro ahora, ¿no? Porque yo no tengo acá. Ah, sí, lo puedo hacer desde acá. A ver. Ya que no me lo hacen ustedes, lo hago yo. Bueno. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es que cada familia de planos diferentes, o sea, es obvio eso, ¿no? Diferente, se asocia con un vector de la red recíproca. ¿Está bien? Esto es red directa, ¿no? Bien, veamos de dónde viene eso. Primero que todo, pensemos en esto. Si uno tiene... pensemos en lo que es la ecuación de un plano primero. La ecuación del plano, ¿se acuerdan qué era? Uno tiene un vector K, ¿sí? En principio cualquier vector K y un K por R, y eso es una constante. ¿Está bien? Esto da un numerito, entonces eso define un plano. Esto define un plano que es perpendicular a K versor, ¿sí? O sea, la dirección de K, y también podríamos decir perpendicular a K, es lo mismo, K, que sea perpendicular a K o a K versor es lo mismo, y que está a una distancia y que pasa a una distancia K versor, o sea, la distancia sería, a ver, voy a hacer el esquema, ¿sí? Me doy cuenta si no me equivoco. Si yo tengo acá un plano, ¿está bien? Y acá está el origen, y este es un punto que pertenece a ese plano, ¿está bien? Este sería mi R, y este sería mi K versor, ¿está bien? La distancia que hay al origen es esta, digamos. Podemos decir que es... ¿Está bien? Ahora, ese es el K versor. El K vector, entonces uno tendría que elaborar un poquitito esto. K por R es igual a una constante, entonces esto es igual a K por K versor por R. ¿Está bien? Eso va a ser igual a la constante, entonces el K versor por R va a ser igual a la constante sobre K. ¿Ok? Entonces, esta distancia, la distancia que está, o sea, este K versor por R es la distancia que hay al plano, ¿no? Desde el origen. Esta distancia va a ser D igual, y acá estaría la respuesta, sería... Esto de geometría, ¿no? Va a ser igual a esa constante que está predefinida sobre el módulo del vector K. ¿Está bien? Eso sería... toda esa información nos dice esta ecuación. ¿Ok? Todo está presente ahí. Así que lo que vamos a hacer ahora es
tomar un descanso porque justo ahora, ¿sí? Ya tomamos un descanso, ¿no? Sí, me está haciendo caloche. Sí.